Todo a través de la fe. Es un espacio para hablar absolutamente de todo. Lo desconocido, lo incómodo, controversial, en fin. Cristo nos enseñó a amar a todos aunque seamos diferentes. Pero a veces estas diferencias lo hacen más difícil. Por eso queremos hablar de todos esos temas con diferentes perspectivas para comprendernos sinceramente. No queremos cambiar creencias, sino fomentar el respeto y el amor al no juzgar sin conocer. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por estar aquí con nosotras otra vez en este podcast llamado Todo a través de la fe. Esta semana vamos a hablar sobre el amor y el enamoramiento. Y es un tema muy interesante porque a veces no diferenciamos qué es el amor y el enamoramiento y puede llevarnos por algunos problemas o puede llevarnos por situaciones que es mejor evitar si podemos primero diferenciar estas dos. Y para acompañarnos este día estamos Diana, Danae y Raquel con nuestra invitada Marifer. Ella es amiga de nosotros, de la familia, la amamos, la queremos. Marifer, ¿quieres presentarte con nosotros? Claro que sí. Muchas gracias por invitarme. Sí, yo soy Marifer Siga Flake. Yo estudié en BYU, Idaho, y mi carrera se llama Matrimonio y la Familia. Pues yo soy de México. Estoy muy feliz de estar aquí con ustedes y poder pues hablarles un poco de este tema tan bonito, ¿no? Del amor y enamoramiento. Pues espero poder decir lo que necesitan escuchar. Gracias. Este tema no es tan controversial como el que tocamos la semana pasada, pero creemos que es importante hablar al respecto porque se confunde mucho lo que es el amor con el enamorarse. Y queremos aprender ahorita juntas porque es importante entender la diferencia. No es que una sea mala y la otra buena ni nada, pero hay una razón por la que son cosas diferentes y consideramos que puede ayudarnos tanto en nuestras relaciones y dentro de nuestra comunidad cristiana, que la familia es algo tan importante. Se idealiza mucho la parte del amor y queremos ver y identificar cómo podemos todas aprender al respecto. Por eso es que queremos tener este espacio porque todas de alguna manera hemos tenido experiencias que nos han llevado a comprenderlo mejor y ahorita Marifer, que lo está estudiando y que también no tiene mucho que se casó, entonces comprende el proceso que se ha tenido, ¿no? Del enamoramiento al amor para que todos podamos entenderlos y vivirlo de una manera más plena, ¿no? Saber cómo construir el amor verdadero. Ok, pues sin más ni más, Marifer, cuéntanos, ¿cómo fue tu experiencia con el enamoramiento? ¿Cómo eras antes de casarte? Que yo, la verdad, en parte conozco un poquito de eso, por eso quise invitarte a ti específicamente, pero que salga de tu boca, por favor. Muchas gracias. Tú sabes, tú lo viste, cómo fue todo esto. Bueno, yo antes de casarme, la verdad, era una persona que se emocionaba demasiado. Si veía algún muchacho que me gustaba o que ya me coqueteaba o que me invitaba a una cita, yo ya estaba con vestido. Planeando boda. Ya planeando la boda, con 3 hijos, diría la Diana. Y pues realmente eso es un sentimiento bonito, ¿no? El emocionarse, el querer salir y como imaginarse una vida con alguien, pero a la vez no es muy bueno. Y lo que era malo de eso era que yo cuando pues yo quedaba prácticamente destrozada, ¿no? Era como, no, pues todo lo llevaba a mi persona, era como, entonces, ¿qué estoy haciendo mal yo? ¿O qué me falta? ¿O por qué estoy así, no? Y es normal, puede ser normal en muchas mujeres, hay algunas que no. Yo era de ese tipo. Hay una frase que ayer estaba yo leyendo y dice, están enamoradas del amor. Y a eso me suena lo que tú estás diciendo, estabas enamorada del amor. Exacto. Yo recuerdo detalles, o sea, no les voy a contar aquí la vida de Marifer, pero me acuerdo de detalles, ella me contaba cosas y cuando terminaba, digamos, como que un periodo de relación o de salir en citas y lo que sea con una persona, hasta ese momento como que ella caía en cuenta de muchas cosas que no le gustaban de la persona. O sea, hasta después era como, ay, pero es que hacía esto, no, ¿sabes qué? Ya lo pensé bien, o sea, ya ni estaban saliendo en nada, ¿no? Pero era muy interesante que pasaba, ¿no? Pasaba constantemente. Y como dices, no sé, es una emoción padre y es como que, ay, las maripositas y todo el show, ¿no? Pero llega un momento en el que, por ejemplo, a ti te pasaba porque dejabas de salir con tal persona, era como de, espérate, no vi esto, no vi esto, no vi lo otro, ¿no? Me hizo recordar el comienzo del libro de los 5 lenguajes del amor.
amor. El autor del libro es Gary Chapman y explica en este libro las 5 maneras que nosotros podemos llegar a reconocer el amor o demostrarlo, como dependiendo de cómo fuimos criados o cómo fuimos entendiendo el mundo. Puede ser de manera de regalos, por medio de las palabras, el tiempo de calidad, de servicio y físico. ¿Cierto? Al principio del libro da a entender o explica la diferencia del amor y el enamoramiento. Y me llama mucho la atención el hecho de que dice que en el enamoramiento es un poco como idealizas a la persona. O sea, la persona es perfecta. La persona es muy buena, la persona es muy servicial, la persona es todo. Hay una fase en la que uno se ciega, como bien Diana lo estaba comentando, ¿no? De los errores que tiene la persona, o si los vemos, los minimizamos y agrandecemos las cosas buenas que tienen. Y con el paso del tiempo, que yo he leído otros libros que también explican al respecto del enamoramiento, dicen que el periodo de enamoramiento puede durar 6 meses, puede durar 2 años, o sea, depende de cada persona. Sí. Pero es como cuando tú dejas de ver a la persona como perfecta y empiezas a verla como es. Uh-huh. Y muchas veces pasa en el matrimonio porque vives situaciones que tú no vivías de novios, que te hacen ver a la persona muy diferente, tienen hábitos diferentes y ahí es cuando se empieza a construir el amor. Ya después de que pasamos esta fase de nos idealizamos y somos perfectos, ya somos normales, pero podemos construir el amor. Mortales, ¿no? Seres mortales. Perfectos. ¿Tú por qué crees que se confunde o de dónde viene nuestra idea errónea de que el amor es enamoramiento? Esa idea, como decía también esta Raquel, depende de cómo crecimos, de cómo nos desarrollamos con las personas que crecimos, ¿no? Pero en el mundo, o sea, en este mundo siempre se enseña tal vez en las redes sociales, en las novelas o en cualquier programa de televisión, se enseña que te estás enamorado al principio de la relación y eso también es el amor. Y si no te sientes igual, si no sientes esa emoción durante el resto de toda tu vida, significa que el amor ya se fue. Se acabó el amor. Se acabó el amor, exacto, y que hasta ahí, y entonces eso significa que ya no son el uno para el otro y que entonces puedes buscar a alguien más. Y eso es algo totalmente erróneo porque el enamoramiento es parte del amor, o sea, sí empiezas con esa emoción, empiezas a ver todo eso, pero hay un momento, como dijo Raquel, puede ser en el matrimonio y hasta después de 2 años, ¿no? Uno nunca sabe que ya eso se termina porque uno realmente empieza a ver a la persona como realmente es. Yo me llegué a confundir, yo decía, bueno, es que si no me siento así todo el tiempo, significa que pues no es por ahí. Si no me siento bien todo el tiempo, pero uno se empieza a confundir por lo mismo, por esos estereotipos. Realmente es amor cuando quieres a la persona como es. Si realmente la aprendes a aceptar tal como es, entonces sabes que estás en el lugar correcto. Una vez un amigo y yo estábamos hablando al respecto y él me dijo así medio crudamente, me dijo, mira Diana, te voy a decir algo que va a sonar medio raro, pero escúchame. Y yo, ok. Las películas románticas y los chick flicks y todas estas películas, me dice, es como la pornografía de las mujeres. Y me dice, espérame. O sea, me vio mi cara, ¿no? Le digo, ¿por qué? Y me dice, porque les crean un placer momentáneo de algo que no es real, en lo que ellas más quieren. Y yo, no, eso me echa, o sea, se me hizo como que muy fuerte la comparación. Frase, pero es cierto, sí, exacto, o sea, es cierto, de alguna manera esas películas te muestran algo como si fuera todo, ¿no? Como si fuera la única meta que uno tiene es encontrar algo así y sentirse así todo el tiempo y no dejarlo ir. Entonces, si no me siento así durante un cierto tiempo, como dices tú, entonces no es como en la película y no es como en esto, entonces no es amor real. Exacto, y no, y fíjate que después de un rato me di cuenta que yo inconscientemente, yo lo llegué a hacer, o sea, decían yo, no es que yo quiero una relación así bien acá como la película tal, o la película tal, y me acordaba de ciertas películas y decía, ay, es que yo quiero algo así, y cuando empecé a dar cuenta de eso dije, estoy cayendo en eso, quiero yo a ese doctor, quiero yo a ese piloto, quiero yo a tal y cual persona. Darcy. Al señor Darcy, ándale, al señor Darcy. Muchas películas o el de Diario de una Pasión, qué sé yo, así un amor desenfrenado, prohibido y todo eso que realmente no debería ser la meta porque al final es una película, ¿no? Es como uno se tiene que acordar. Es ficción. Es una película, es ficción. Incluso esa historia de amor lo es, ¿no? Entonces, qué
qué importante es entenderlo para no arruinar algo que de hecho quizás tiene mucho futuro, ¿no? Que algo que podría ser algo muy bonito porque precisamente no es perfecto. Me recuerda a un ejemplo muy claro que es de Disney, que muchas princesas conocieron a su príncipe, o ni siquiera lo conocieron, solo lo llegaron a ver, como Blancanieves, por ejemplo, que solo lo vio y ya era su Él. pareja ideal, era perfecto, ¿no? Y me llama mucho la atención que en el mismo Disney, en Frozen, la hermana le dice, es que no te puedes casar con alguien que conociste en el mismo día. Y es muy cierto, ¿no? Porque te hace pensar el hecho de, es que estaba enamorada y no negamos el hecho de que sea genuino su sentimiento, pero muchas veces el cegarnos o el decir no, no voy a ver nada, evita de tomar decisiones importantes, ¿no? Porque el casarse o el tomar la decisión de estar con alguien toda nuestra vida es algo muy importante. Y también el buscar este enamoramiento a veces hace que tomemos malas decisiones si no lo conocemos bien. Y por eso es que muchas personas ya casadas buscan a alguien más buscando otra vez el enamoramiento. Y por eso no pueden saber como hacer relaciones fuertes porque sienten esta ausencia de la emoción. Entonces buscan esa emoción de nuevo cuando realmente lo importante es construir ese amor que ya se tiene, ¿no? Y tal vez no era igual porque las personas maduran, ¿no? Y de alguna manera cambian. Marifer, nos gustaría preguntarte, ¿cómo es que supiste que había una diferencia entre el enamoramiento y el amor? Sí, esa es una muy buena pregunta. De hecho, me he preguntado eso mucho porque yo decía, bueno, ¿y cuándo supe, no? Porque es difícil, ¿no? Identificar ese momento, pero ahorita al recordar algunas experiencias que tuve mientras yo estaba de novia con mi esposo, ¿no? Antes de casarnos, habían algunas cositas que a mí no me gustaban. De hecho, una de esas, lo que fue como más fuerte, que de hecho yo no me había dado cuenta, o sea, tal vez sí, pero no como tú dices, cuando estás enamorada, simplemente lo minimizas. Y me acuerdo que alguien de mi familia, mi hermano, me dijo, oye, ¿ya te diste cuenta de esto? Yo me acuerdo que como, bueno, la verdad sí, pero no, como que no le había puesto mucha importancia. Y al principio yo pensé que eso iba a ser como, ya saben que hay unas que se llaman red flags, las señales que sabes que si esa característica la tiene alguien, pues simplemente no te metes ahí, ¿verdad? Yo empecé a dudar y yo dije, bueno, ¿y si esta es una de esas? Para ese momento yo ya estaba comprometida, déjenme decirles. Y entonces yo decidí, dije, bueno, voy a hablarlo con él. Y entonces fue totalmente diferente, o sea, tuvimos una plática muy larga de esas intensas. Sí, de esas intensas, exacto. Y entonces yo sé que esto es algo, una característica de esas de que él no es perfecto, pero yo lo quiero aún así, entonces lo voy a amar con esa imperfección. La acepté, quedamos en que íbamos a trabajar juntos con eso y hasta la fecha sí es algo, y de hecho se ha vuelto mucho mejor, o sea, ya no ha estado como antes. Cada vez que pasa algo es como, ok, acuérdate de esto, yo trato de ayudarle y todo se soluciona. Entonces yo aprendí a diferenciar que era amor porque yo acepté con todos sus errores y al igual él me aceptó. Yo tengo un montón de defectos, entonces tal vez él ni sabía con qué otros defectos venía hasta que nos casamos, pero él me aprendió a amar así. Es ahí cuando uno se da cuenta, cuando uno dice y uno decide, ok, voy a amarlo con todo y sus defectos. Pero algo muy importante que dijiste es que también te aseguraste de que no fuera una de estas banderas rojas. O sea, sí. Porque sí hay cosas en las que yo cuando me casé, yo veía errores o cosas que decía, chin, esto como que no me encanta del Rocha, pero no son cosas que te dices, esto va a ser un problema en el matrimonio, pero yo lo puedo ayudar. No, o sea, hay un orador, consejero matrimonial llamado John By the Way, y él dice, tener un matrimonio ya desarrolla dificultades como para que llevemos dificultades al matrimonio desde antes, y estos que son personales, pues, o sea, cada quien tiene sus luchas personales y las vamos a llevar al matrimonio, pero no podemos llevar esas que ya sabemos por sentido común, es mejor no llevar al matrimonio, sí, porque aunque lo amemos mucho, pero si son cosas pues graves, como dijo Diana hace rato, no hay que meternos ahí. Creo que ese podría ser uno de los peligros, ¿no? De no entender que todos tenemos una etapa de enamoramiento, ¿no? Porque no te das cuenta de esas señales que pueden ser un problema después. Y también el no saber que es un enamoramiento. Hay gente que se casa enamorada y qué padre,
pero si se casa así y hay cosas que tal vez son mínimas, chiquitas, pero que no las vieron, ahí está el otro peligro, ¿no? Es como que de un lado y del otro. O puedes o no darte cuenta de nada porque lo ves perfecto, y también cuando te das cuenta de las cosas quizás no son tan graves, pero te causan un conflicto enorme en tu cabeza porque no las viste y porque ya no es el príncipe azul o la princesa perfecta que huele bonito todo el tiempo, ¿no? Porque todos tenemos cosas, ¿no? Pienso que puede ser una de las cosas que podemos aprender todos, ¿no? Y que va a llegar un momento en el que nos va a caer mal esa persona especial y que tenemos que aprender a amarla tal como es. La verdad, esto me hace recordar, Marifer, y voy a tomar un poquito más de tiempo aquí, que a mí me ha hecho aprender últimamente, porque Marifer y yo fuimos roommates y ella estaba así de un lado de la calle, enamorándose súper rápido y feliz en su rincón, y yo del otro lado completamente, porque para mí es muy difícil, cierto. es muy difícil y fue muy difícil entender o sentir ese enamoramiento, ¿no? Y hablando de mi experiencia en esa parte un poquito, yo me di cuenta que también habemos personas que no se ilusionan tanto. Y a mí me preocupaba sufrí mucho tiempo, de hecho debo admitirlo, porque no sentía yo emoción. Siempre. Ese es como Siempre. Diana cuando salía con alguien, es que no siento esto y Diana hasta te preocupabas, yo te veía preocupada de quiero sentirlo, cara, ¿dónde está? Y sí, me encanta que lo menciones porque estamos viendo la fase de Marifer que ella tuvo que pasar, pero es que está la tuya, que las dos son completamente normales o que cualquier persona puede Opuestas. vivir. Me encanta que lo hayas mencionado, no se me había ocurrido, pero yo no conozco a una persona menos enamoradiza que Diana. O Yo sea, tampoco. rayos, o sea, debe estar aquí balconeando. No, pero de veras, y yo me di cuenta, y mucha gente, de hecho, me llegó a herir mucho, que mucha gente me decía, es que eres muy picky, es que eres muy payasa, es que es de rechazar a mil gentes, y yo le decía que sí a todo el que me invitara, porque era así como yo lo estaba buscando, y estaba buscando esa emoción y ese deseo y ese todo, pero me duraba, y después me di cuenta que me duraba 3 días. Entonces, como me duraba 3 días o me duraba una semana, también decía yo, no, es que no me siento bien, pero un error que yo cometí, y tal, después les puedo contar toda la historia después si quieren, es que yo no me iba aunque no me sintiera bien, yo me quedaba porque decía, no, yo quiero hacerlo funcionar, y me quedaba por meses, aunque yo ya sabía que no lo sentía. Viendo hacia atrás, nunca me encontré una persona mala, pero ahora sé que no hubiera podido estar con ninguna de esas personas, y a pesar de que fue muy difícil, ahorita que estoy por casarme, me di cuenta mucho después que yo sí me sentí enamorada de Mario, solo que fue poquito tiempo. Y me tomó mucho tiempo darme cuenta que yo soy así. O sea, que a mí mi etapa de enamoramiento, y yo empecé a pensarlo y dije, o sea, me sentía súper emocionada con él de esta fecha a esta fecha, y se acabó. Y así soy yo, ¿sí me explico? O sea, como, de veras, en serio, me duró como 2 semanas nada más. Y nosotros ni siquiera habíamos sido novios. De hecho, fuimos novios como 2 semanas después de eso. Pero seguramente hay otra gente que es así, ¿no? O sea, y era muy interesante nuestra copla entre Marifer y yo cuando teníamos nuestras pláticas, porque ella era así como se enamoraba porque le sonreían, y yo ni porque me dieran anillo, casi, casi, ¿no? O sea, muy diferente, pero es que también en esto hay diferencia. Hay diferencia en la forma en la que nos emocionamos y la forma en la que nos enamoramos y la intensidad con la que sentimos, ¿no? Yo les puedo decir, prometer, yo amo a Mario con todo mi corazón, pero sé que mi etapa de enamoramiento fue corta, y eso también se puede, eso también existe. Cuando Ajá. ya te llegas a tener esta etapa, cuando pasas esa etapa de enamoramiento, también también es mucha emoción, pero es un amor diferente, es un amor muy consciente, y a lo que me refiero con consciente es al mismo tiempo que ves sus hermosas virtudes, ves sus difíciles defectos, o sea, no tiene que ver con que, ay, o sea, como ya lo amo, ya no estoy enamorada, ya no me emociono. O sea, no tiene que ver con eso, tiene que No, no, ver no. con Sí, que claro. si tienes una emoción y hoy lo ves y te derrites todavía, pero también te puedes enojar y casi, casi, pues darle una cachetada, ¿no? Como, oh, maldito, tienes estas dos etapas. Sí, así pasa, o sea, yo veo a Sí, mi sí, esposo y ahorita que él está definitivamente. lejos,
me es tan difícil y yo lo veo cuando voy por el aeropuerto, salgo del carro y lo abrazo y nos damos un beso y sigue esto también, pero no soy ciega y tengo Claro. todas las agallas de decirle cuando está mal y lo que no me gusta. Pero no es como que ya se acaba Sí, la magia. pero sabes, pero después de que te enamoras, como que es una decisión, pues, o sea, tienes Ajá. que decidir todos los días querer a esa persona, porque ya no es lo mismo. Entonces es como que ya no lo sientes, ¿te quedas o no te quedas? Si te quedas y trabajas por ello, puedes seguir sintiéndote feliz, pero si no, entonces se vuelve una carga, se vuelve algo difícil. Entonces tiene sentido porque tantas personas se divorcian. Sí, Porque tantas prefieren encontrar esa emoción otra vez, la van a volver a encontrar, todos la pueden volver a encontrar, pero ¿qué prefieres? Porque en algún momento vas a tener que trabajar por ello. Ahora imagínate, si estás decidiendo amar a una persona con la que ya sentiste emoción, significa que puede volver a pasar con la misma persona. La cosa es que ahora tienes que emocionarte, aunque ya conociste que hace muchas cosas que no te gustan. claro. De hecho, creo que una buena pregunta para hacernos a todas, y bueno, a Marifer, que es nuestra invitada, es el hecho de, ya que ya pasó esa etapa de enamoramiento, ¿cómo puedo construir el amor? Sí, eso es muy bueno. Primero que nada, como dijo Diana, es decidirlo. Tienes que decidir, ok, estoy viendo que está haciendo algo que no me gusta, voy a decidir amarlo aún así, pero bueno, voy a ayudarlo, ¿no? En eso consiste, siento yo, en ayudarse el uno al otro. Para eso es un matrimonio, no nada más es para estar juntos y ya, ¿no? Sino es para ayudarse y para progresar y para que esa persona desarrolle todas sus cualidades al límite y también tú. Y entonces, al seguir haciendo eso, tú puedes seguir sintiendo ese amor, porque ¿cómo nos sentimos cuando alguien nos presta servicio? Cuando alguien nos ayuda a hacer algo, ay, nos sentimos tan bien, sentimos amor por esa persona. Entonces, eso hace que esa magia siga. Es muy importante el ayudarse el uno al otro. También, algo que uno no debe dejar de hacer es las cosas chiquitas. Como una vez el otro día Brigham me dijo, oye, mañana te invito a una cita. Y me sentí como, ay, como si todavía fuéramos novios, ¿no? Y hace mucho que no me lo decía, me acuerdo, ¿no? Y yo así como, ay, qué bueno, ¿no? Y me sentí tan bien, ¿Qué ¿no? me voy a Y uno poner? se siente muy sí que voy a poner, ¿no? Sí, 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 entonces uno se emociona, así es como lo alimentas, de repente cuando vamos caminando, tal vez no todo el tiempo, pero de repente, ay, no, agárrale la mano, cada quien tiene que hacer su parte, no nada más dejar que lo haga, o no sé, también la mujer, entonces los detalles son muy importantes, pero el ayudarse el uno al otro con sus defectos es lo más importante para mantener esa magia, ¿no? Creo que, bueno, la comunicación. O sea, es esencial la Sí. comunicación en todos los aspectos y creo que parte de cómo podemos entendernos o fortalecer el amor es entendiendo la manera en que nuestra pareja entiende el amor. Hablando de los 5 lenguajes del amor, se los súper recomendamos. Buenísimo. Porque está muy bueno y es muy claro. Creo que también ayuda a saber la manera como en esos detalles que le gusta a nuestra pareja, ¿no? Porque puede que a mí me gusta que se acerquen o que se acerque mi esposo y me dé un abrazo y para mí es lo máximo. Puede que para él le guste que yo le diga algo que me gustó que hizo. O sea, son cosas pequeñas, como dice Marifer, que se construye cada día, que haciéndolas intencionalmente, o sea, haciendo un esfuerzo extra todos los días, puede fortalecernos. Por ejemplo, la intimidad que se llega a tener muchas veces por la falta de comunicación, las dos partes, ¿sabes? No se sienten completas al respecto o tal vez puede haber incomodidad de una parte, pero si no hay buena comunicación no se sabe. Entonces, la comunicación es vital. Eso de los 5 lenguajes del amor es muy cierto. De hecho, yo ya lo platiqué con mi esposo, o sea, yo ya lo he hecho. Siempre que yo quiero como hacerle sentir más mi amor, yo sé lo que él necesita. Tal vez no perfectamente, no, o sea, eso es algo que se hace con práctica, pero yo sé realmente que sí, sí, sí funciona, ¿no? Entonces, por ejemplo, a él es mucho como tiempo de calidad, tiempo con él y con la familia. Y entonces yo sé que cuando hay que hacer algo para que él se sienta mejor o amado, tenemos que estar juntos, tenemos que platicar, tenemos que planear algo con alguien más de la familia o salir. Esos son detalles, ¿no? Uno a veces se lo complica mucho y uno dice, no, pues que tengo que hacer
no sé, comprarle esto, lo que sea, muy grande, pero no, o sea, realmente uno simplemente tiene que hacer cosas chiquitas y uno va alimentando ese amor, ¿no? Muy cierto. De hecho, creo que, bueno, algo más que yo he escuchado muchas veces que es importante es el hecho de tener admiración por la persona con la que estás. Y creo que esta admiración muchas veces se llega a tener cuando estamos pendientes de reconocer las cosas que hace bien la persona que está con nosotros. Porque llega un momento en el que después de pasar el enamoramiento, uno empieza a ver los errores y empieza solo a ver los errores. O sea, tiene esto y tiene esto y tiene esto y tiene esto. Parece insoportable, ¿no? Y creo que algo muy importante es empezar a conscientemente y por decisión ver lo que se hace bien. Y no solo verlo, sino hacérselo saber. Por ejemplo, yo recuerdo una vez que salimos, mi esposo y yo, con unos amigos, y me gustó mucho la manera que él explicó algo. Le preguntaron algo y de verdad me quedé atónita, como, ay, qué bueno que esté casada con él. O sea, me sentí como feliz, ¿no? De cosas así. Y recuerdo que sentí el pendiente de le voy a decir cuando salgamos de aquí que me gustó mucho y creo que puede alimentar el amor y pertenencia, ¿no? Al sentir que la otra persona te valora. Te admira. Ay, te admira. Sí, es muy importante porque luego nos lo guardamos. Simplemente vemos, ay, él está haciendo esto muy bien. Y ya, te sientes bien, pero no se lo dices. Me encanta eso porque a mí me ha ayudado bastante. Ha habido veces que él me dice algo de la nada y, ay, me hace el día. Y luego a él yo también, o sea, una vez me acuerdo que le dije algo y él de repente creo que hasta lloró. Y para él es muy raro que llore, ¿no? ¿Qué pasó? Y me dice, es que lo que me dijiste, eso me ayudó mucho. Entonces, uno no sabe lo que a veces uno está pensando, o sea, porque no puedes leer la mente de tu pareja, ¿no? Me acordé que cuando estábamos hablando cuáles son los temas que podemos tratar, pues la importancia, ¿no? De amar a las personas y me acuerdo mucho que nuestra pregunta fue ¿cuál es el peligro de no entender la diferencia entre el amor y el enamoramiento? Lo hemos también mencionado un poco, es el no poder ver tal vez las cosas que realmente como esas banderas rojas que ya habíamos dicho, ¿no? No ver realmente los defectos. También siento que hay peligro de que esa relación no dure. Simplemente si te vas a decidir a casarte con alguien y tú no has visto esa diferencia, no has aprendido a amarlo con sus defectos, porque realmente no has visto los defectos o simplemente porque los minimizaste, uno se va a terminar divorciando, ¿no? Es simplemente o sufriendo así. toda la vida. O sufriendo toda la vida, tienes mucha razón. Sí, he escuchado de muchas situaciones, tal vez hombres, pero he escuchado más de mujeres que se quedan calladas, ¿no? Por mucho tiempo, o tal vez como tú dices, toda la vida, y por eso es muy importante diferenciarlo a tiempo. Realmente yo agradezco mucho a mi familia, a mis hermanos y a mis papás, también a Diana y a todas mis amigas, porque lo que yo no podía ver, a veces ellas lo veían, porque yo sí estaba muy sumergida en, ay, todo es color rosa, ¿no? Si tú eres una persona así como yo lo era, ve con tus amigos, ve con tu familia, confía en ellos y que te ayuden a ver, porque a veces tal vez tú no lo vas a poder hacer por ti misma, ¿no? Que uno abra los ojos, ¿no? A tiempo, que reconozca la diferencia. Sí, porque también Claro. puede ser la pregunta de ¿y cómo reconozco o cómo me puedo ver los defectos de estas personas? ¿O cómo puedo ver estos defectos de esta persona a quien amo? Pues pregúntale a quien también convive con él. Su familia, ¿no? La manera en que trata a su familia es A la sus manera que amigos. seguramente te va a llegar a tratar. Claro. Sí. A veces la gente que nos rodea, a veces es como que podría ser quizás muy exagerada de no te cases con él o con ella porque come de tal manera, ¿no? A lo que ayuda, y creo que es de ahí donde uno toma decisiones, a lo que ayuda es que si ellos ven cosas que tú no has visto, tómalas todas, escúchalas todas, pero a veces ninguna vale la pena para terminar una relación o terminar un matrimonio. Simplemente son opiniones. Pero es muy válido escucharlas a todas. Creo que sí, a veces sí son cosas muy importantes, como decías tú, banderas rojas o señales, uno no puede esperar o soportar, ¿no? O que son más graves o más grandes que uno. Y hay que escucharlas todas, pero al final uno pues debe tomar una decisión, ¿no? Si voy a... Sí, y
uno aprende a decidirlo, como yo nunca se me olvida esa experiencia chica o grande que tuve con Brigham antes de casarnos, y yo me acuerdo que yo decidí hablar con él. Imagínense que solamente hubiera escuchado a mi hermano y me hubiera ido con eso y hubiera terminado la relación solo por lo que él me dijo. O sea, no podemos hacer eso. Al final de cuentas siempre es tu decisión y somos capaces. Es algo que todos tenemos que saber y tener en mente. Tú eres capaz, si aunque seas bien enamoradiza como yo lo era o que no lo eres para nada, tú eres capaz al final de decidir y ver, ok, ¿no? A ver, puedes conseguir la ayuda y todo, pero al final tú puedes decidirlo y va a salir bien. También tienes que confiar en ti mismo, ¿no? Me encanta que lo digas, la verdad, porque fue algo que a mí me dijeron muchas veces, como confía en lo que sientes, confía en ti misma. Porque, y les decía, lo podemos hablar en otro capítulo si quieren, pero mis inseguridades y todo lo que me pasó fue en parte por un problema de ansiedad que yo tenía, que yo no sabía que tenía y me tenía muy insegura todo el tiempo y literalmente yo no confiaba en lo que sentía. Yo sentía que casi alguien más tenía que decidir por mí porque yo me sentía insegura todo el tiempo. Y como dijiste, me encantó que dijiste, a veces se necesita pedir ayuda, a veces no, etcétera, pero uno es capaz de tomar esas decisiones, uno es capaz de ser feliz. Le agregaría lo de la pregunta de Danae, el peligro de no entender la diferencia entre amor y enamoramiento es que en mi caso yo estaba esperando casarme enamorada, así, o sea, como teniendo a mi novio esposo en las alturas, ¿no? De una manera errónea, porque de hecho debo decirles, yo lo tengo aquí en las alturas, pero porque sé quién es él completamente y no solamente porque no veo nada de sus errores, sino porque yo decidí ponerlo ahí. Es como que mira, enamoramiento se acabó y lo dejó en el suelo y dije, ok, pero yo decido ponerlo ahí arriba. Sí, muy cierto. Y Marifer, entonces entender este tema, ¿cómo es que te ha acercado más a Cristo? Principalmente siento yo que me ha ayudado a entender mejor lo que Él tiene para mí en esta vida. Por ejemplo, yo he podido sentir que Él me ama por las cualidades que tiene mi esposo y también por sus defectos, porque al encontrarlo, o sea, y cuando uno ve los defectos de la otra persona, pues hay una prueba de paciencia, hay una prueba de que a uno le ayuda, ¿no? A mejorar, entender que realmente yo tengo que aceptar a una persona y amarla como es, no nada más por ver la perfección. Y simplemente también me ha ayudado a conocerme a mí mejor a mí misma para que yo pueda ser una mejor persona. Yo conocí a mi esposo se llama Brigham, fue por amigos en común en Facebook. Nosotros servimos una misión en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y servimos en el mismo lugar, servimos en Guatemala, pero no al mismo tiempo. Yo terminé mi misión y él iba empezando, pero terminamos teniendo amigos, pues me agregó a Facebook y empezamos a hablar. Yo estaba en México todavía y yo no iba a la escuela todavía, pero ya tenía planes de irme. Cuando llegué, él me seguía hablando y entonces él me invitó a una cita, pero yo al momento tenía un novio, entonces no quise ir a la cita y me acuerdo que ya no lo hablé. Y pasó tiempo. Después yo terminé con este novio que yo tenía y entonces empecé a hablar otra vez con Brigham. Él vivía acá en Arizona, ahorita estamos en Arizona y yo estaba en Idaho estudiando, saliendo en citas, conociendo otras personas. Y entonces exactamente pasaron 8 meses y yo me acordé porque vi una foto de él y pues a mí se me hizo muy atractivo y entonces yo me acordé de que nunca le contesté un mensaje porque el último mensaje que él me dejó no quería seguir hablando con él. No recuerdo por qué, pero yo hasta la fecha digo que es porque no era el tiempo. Eso es lo único que yo puedo sacar de esa experiencia. Le mandé un mensaje después de 8 meses y yo pensé que no me iba a contestar porque 8 meses sin haber contestado a alguien, pues es mucho tiempo. Casi le dije, perdón, me quedé dormida por 8 meses. Pero bueno, total, solo le contesté su pregunta y me contestó. Yo estaba muy sorprendida porque pensé que no lo iba a hacer. Y entonces ahí empezó todo. Me invitó a nuestra primera cita. Yo recuerdo que esa vez yo estaba muy nerviosa. Pedí desde mi corazón y yo dije,
por favor que me guste, que yo le guste. Suena muy chistoso, pero así lo dije. Llegó la cita, simplemente platicamos y platicamos y platicamos mucho tiempo, muy bonito. Y luego a mí se me hacía muy atractivo, entonces yo estaba pues soñada, ¿no? Y decía, oh, no, pues él, ¿no? Fue un fin de semana cuando nos conocimos, entonces al siguiente día volvimos a salir y yo pues me sentía como que todo era muy perfecto porque realmente así lo era y él también me correspondió. Como vivíamos lejos, nosotros nos conocimos en Utah, entonces él se fue a Arizona y yo me fui a Idaho. Cada día nos hacíamos videollamada y después de un mes fue cuando volvimos a vernos y la segunda vez que nos volvimos a ver lo hicimos oficial y tal vez la gente pensaba, bueno, qué rápidos estos, realmente yo creo que la Diana hasta pensó, está Marifer y así. No, y déjeme decirle, no, pero era difícil decirte que no le dijeras que sí, porque, o sea, el hombre manejó desde Arizona hasta Idaho para verte. Sí, Algo hay ahí. sí, cierto, eso es algo muy importante que se me olvidó mencionar, el manejo, son 14 horas de Arizona a Idaho y las manejaba. Y entonces esa vez que llegó, yo realmente esa fue una de las cosas que a mí me hizo como más segura de lo que estaba pasando, porque pues yo veía interés en él, ¿no? Entonces él llegó, todo lo hicimos oficial, me acuerdo de ese fin de semana, y fue muy, muy perfecto cada día, de verdad, no había algo que yo dijera, no, no es aquí. Cualquier otra persona puede decir, ay, esta, ¿no? Pero realmente así, sí, y todo era así, entonces ya después él se mudó a Idaho porque pues ya sabíamos que no podemos tener una relación a distancia, pues iba a ser muy difícil para nosotros, entonces queríamos estar juntos y conocernos bien, pero todavía todo seguía siendo muy bueno, pero llegó el momento, como ya les había dicho, yo me empecé a dar cuenta de defectos, ¿no? El principio fue demasiado perfecto, yo estaba demasiado emocionada, pero llegó un momento en el que eso acabó, no fue todo el tiempo así. Yo me empecé a dar cuenta que él no era perfecto y que yo lo podía amar con sus imperfecciones. Sí, hay muchas historias muy perfectas, empiezan como cuento de Disney, pero no acaban así. Y creo que como tu historia, el principio no determina lo que pasa después, ¿no? Bueno, en tu caso sí se escucha muy perfecto, muy de película, de conocerlo, de gustarse, de que él hizo todo, ¿no? Porque hay veces que esperamos que el otro también haga más. Pero creo que también, bueno, cada historia es única, pero se puede tener una buena transición entre el enamoramiento y el amor, ¿no? Puede que conozcas a la persona de años, nunca te hayas enamorado de ella, después te enamoras y ya después del amor. Es un proceso, ¿no? Diferente para cada persona. Y como decía, no se acaba por completo la magia, tú decides estar alimentando ese sentimiento y seguirte enamorando cada día, ¿no? No va a ser igual que el principio, ¿no? De la No, relación, y ahorita que lo dijiste, puedes Raquel, alimentarlo. esa fue mi historia. O sea, yo conocí al Rocha cuando yo tenía 16 años y nos hicimos novios cuando yo tenía 21 años. Yo no estaba enamorada de él a los 16, no lo conocí y me enamoré. O sea, Confirmo. sí, fue después, o sea, y es padrísimo tener esa fase de enamoramiento, pero sí, me encanta que lo hayas dicho porque ahorita que dijimos el ejemplo de Marifer, luego el de la Diana, yo pensé, ¿cuál fue el mío? Pero sí, tienes razón, o sea, yo lo conocí y después de años llegó esto, sí. Para cada uno es diferente y todas valen. Creo que el amar sinceramente o el amar incondicionalmente es una característica del amor de Cristo, ¿no? O sea, Él nos ama a pesar de cómo seamos y a pesar de lo que hagamos. Uno toma la decisión de amar a las personas y no deberíamos de ponerle depende de, o sea, como condiciones, ¿no? Te amo, sí, haces esto, te amo, sí. Y creo que Cristo nos enseña a amar incondicionalmente. Claro que todos tenemos errores y si tenemos la oportunidad de ayudar a nuestra pareja a mejorar, nosotros mismos mejorar, pues es mejor para ambos, pero sí nuestro amor hacia las personas no debe de depender de su manera de ser, ¿no?
Creo que todas aprendimos aquí ahorita y esperamos que quienes nos estén escuchando, hombres o mujeres, perdón si parecía mucho que era de mujeres, pero pues somos muchas mujeres aquí, que puedan saber que esto les ayude. Sabemos que el amor viene por una decisión, sea con tu pareja o no, de hecho incluso es con tus padres, con tus hermanos, con tus amigos, uno decide amar a pesar de las diferencias. La cosa es que con el enamoramiento a veces es difícil diferenciar y puede causarnos problemas si creemos que el enamoramiento o la emoción vale más que el amor, que es al revés, y que el enamoramiento puede no irse, como dijo Marifer, pero ya después, ya no es como dicen las películas que uno no decide a quién amar y el amor se va y renace y no sé qué, uno decide volver a enamorarse, uno decide volver a amar a una persona, sea la que sea. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Marifer, de veras. De verdad, muchas gracias. Nos vemos a todos la próxima semana con otro tema muy interesante. Sabemos que les va a gustar mucho. Por favor, compartan. Cada capítulo está en YouTube y en Spotify y en todos lados. Tenemos redes sociales que dicen @todo a través de la fe y ahí los esperamos con comentarios, preocupaciones. Muchas gracias a todos los que ya nos están enviando mensajes. Esperamos que esto ayude y que realmente tenga un impacto para que podamos hablar de todo a través de la fe. Muchas gracias. Nos vemos. Gracias.